Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Hemos ya terminado 12 capítulos de los 16 que tiene Marcos y hoy iniciaremos el capítulo 13. Estaremos en los versículos del 1 al 13 en esta predicación titulada El discurso de los olivos. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque estamos aquí, Señor, en tu día. Estamos, Señor, como pueblo que viene a su Rey para escuchar, Señor, tu bendita palabra. No hay ningún otro lugar mejor para estar hoy, Señor, que en tu casa, Padre. Señor, te pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda la verdad. Señor, que podamos entender profundamente la Escritura, que podamos mirar claramente tu persona y sobre todo, Señor, que podamos responder apropiadamente a tu palabra. Que veamos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Que veamos el santo evangelio por el cual, Señor mío, podemos ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Empezaremos, como ya dije, en esta mañana en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Y es necesario, hermanos míos, que sepamos primero que nada que este es un texto muy complejo. Este es el discurso más largo de Jesús contenido en este Evangelio, el Evangelio de Marcos, cuyos pasajes paralelos se encuentran en Mateo 24 y Lucas 21. Es conocido como el discurso de los olivos, porque es en el monte de los olivos donde Jesús ha hablado hacia sus discípulos. Esto, hermanos míos, es la referencia que Jesús hace acerca de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén y de su venida en gloria al final del siglo. Este texto, hermanos míos, es la predicción más impactante de eventos futuros que encontramos en el Nuevo Testamento. Si pensáramos en algún pasaje que pudiera probar
que pudiera confirmar sin lugar a dudas la divinidad de Jesús, hermanos míos, tendría que ser necesariamente el texto. Esto es predicción profética de la más alta magnitud. El capítulo 13 de Marcos, y como ya dije, sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, son sin lugar a dudas los pasajes más contundentes que prueban la divinidad, el poder y la soberanía de Jesús sobre el devenir de la historia humana. Al mismo tiempo, hermanos míos, este capítulo 13 que empezaremos a ver en esta mañana, es el capítulo más atacado y más controversial de todos los capítulos de Marcos. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas que Jesús dice? ¿Es acaso que Jesús dijo la verdad? ¿Estaba mintiendo? ¿Ha ocurrido esto ya? ¿Ocurrirá en algún momento? Hermanos, estoy convencido de que estamos usando de una manera terriblemente inapropiada la Escritura si tratamos de obtener de ella información que Dios no tuvo nunca la intención de revelarnos. En ese sentido debemos tener bien claro, hermanos míos, cuál es el motivo y la intención de este pasaje. ¿Para qué es que el Señor nos dejó su palabra? ¿Para qué? ¿Para conocer el futuro o para conocerle a Él? Ciertamente, hermanos míos, es para conocerle a Él. En palabras de Jesús en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pues son las mismas Escrituras las que dan testimonio de mí. Hermanos míos, que nuestros ojos estén puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe y del santo evangelio, en todo este capítulo 3, hermanos míos, que es tan complejo y controversial. Vayamos al punto número 1 en esta mañana y vamos a hablar del asombro de los discípulos. Eso se encuentra en el versículo 1. Dice el texto: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Después de la enseñanza pública de Jesús en el templo, Él sale de ahí. Recordemos que el domingo pasado vimos la última enseñanza de Jesús de manera pública. Él estaba en el atrio de los gentiles. Estaba ahí. Continuamos en el día martes. El martes no ha acabado. Acabará hasta que acabe el capítulo 13 de Marcos. Y están ahí y ahora Él se dirige fuera del templo. Sale de ahí con sus discípulos. Se va del templo. Hermanos míos, Jesús no volverá al templo nunca más. Esta salida que Él hace por esas puertas es bien significativa. Él no volverá al templo para allá nada más. Y cuando ellos salían, los discípulos, todos ellos, nos dice Mateo 24, capítulo 1, le mostraban los edificios del templo. Ellos estaban asombradísimos. Marcos nos narra que uno de ellos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. En Lucas capítulo 21, versículo 5, dice que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas dedicadas a Dios. Hermanos míos, ¿por qué el asombro de los discípulos por el templo? Hermanos, porque el templo de Jerusalén era verdaderamente impresionante. Era majestuoso, era cautivador. Al observarlo, dejaba a cualquiera que lo mirara con la boca abierta. Era considerado una maravilla de la arquitectura del mundo antiguo. Y la tradición rabínica había escrito en el Talmud. El Talmud no es Biblia. El Talmud es una serie de enseñanzas de la tradición judía que los rabinos habían escrito. Y ellos enseñaban, hermanos míos, que Dios había derramado sobre el mundo 10 medidas de belleza. Y que de esas 10 medidas de belleza, 9 eran para Jerusalén y 1 para el resto del mundo. De las 9 que Dios había derramado sobre Jerusalén, las 9 estaban concentradas en el templo. Esa es la idea de la majestad que tenían por el templo este pueblo judío. Y era realmente majestuoso. Unos 900 años antes, Salomón lo mandó a construir. El imperio babilonio lo había destruido casi por completo
y había llevado al pueblo de Dios a su cautividad, pero lo reconstruyeron en tiempos de Nehemías. Después los ataques contra Jerusalén nunca pararon y llegó un momento en que sería destruido de nuevo. Pero bajo el imperio romano, Herodes el Grande, Herodes el Padre, no el Herodes que estaba en ese momento donde está Jesús, le devolvería y aún superaría la majestad original, trabajando en su reconstrucción por 46 años. De hecho, hermanos míos, en este punto en la historia en Marcos, no había sido completada toda la reconstrucción y las mejorías que Herodes quería para el templo. Él quería dejarlo aún más glorioso. Las piedras más pequeñas de los edificios eran del tamaño de vagones de tren y pesaban hasta 500 toneladas. Sus torres eran verdaderamente enormes. Las columnas, hermanos míos, era imposible que un hombre las rodeara. Podían tener que necesitarse 3 o 4 hombres para hacerlo. El atrio exterior medía casi medio kilómetro de largo por 300 metros de alto, y toda el área donde estaba sentado el templo eran 14 hectáreas. Hermanos, el historiador Flavio Josefo, y escuche ese nombre porque va a ser importante para nuestro capítulo 13, un historiador. Este hombre no era un evangelista, este hombre no era ni seguidor de Jesús, pero él registró en la historia todos los acontecimientos que se daban en el Imperio Romano. Y él registra y dice con respecto al templo: al exterior del edificio no le hacía falta absolutamente nada que pudiera asombrar al ojo o al alma. Se dice que desde la distancia se podría ver el templo de Jerusalén cubierto de oro, y los viajeros decían que parecía que una gigantesca estrella había descendido a la tierra. Este era, hermanos míos, el templo de Jerusalén. El templo era más del doble del tamaño de la Acrópolis en Atenas. Nada se comparaba a él. Por supuesto, los discípulos estaban impresionados, completamente impresionados. Ahora, vayamos al punto número 2. Hemos visto la razón por la cual estos discípulos se han impresionado y le dicen a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Encontraremos el punto número 2, el anuncio desconcertante, en los versículos 2 y la primera parte del 3. En respuesta al asombro de los discípulos contemplando la majestad del templo, Jesús les dice algo que ellos no esperaban. De hecho, hermanos míos, nadie jamás habría imaginado lo que Jesús contestó ante el asombro de sus discípulos. Dice Jesús respondiendo, versículo 2, les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Edificios grandes, grandes en tamaño, grandes en majestad, grandes en belleza, grandes en importancia. De esto, dice Jesús, no quedará absolutamente nada. Esta es una declaración, hermanos míos, inaudita, insólita, perturbadora para la mente judía, chocante completamente para ellos. Por un lado, era inconcebible que una serie de edificios tan grandes, tan majestuosos, en los cuales se había invertido tanto tiempo, tanta riqueza, se destruyeran prácticamente por completo, hasta el punto que Jesús dice que desaparecerán. No quedará una sola piedra encima de la otra. Pero por otro lado, hermanos míos, el templo era la representación máxima del judaísmo de la época. Y es vital entender esto, mis hermanos, no solo por la majestad física del templo, sino por lo que significaba en su tiempo para los judíos. El templo es el epicentro del universo judío. Dios había establecido ahí su presencia. El templo es donde Dios es conocido. El templo es donde la gloria de Dios es revelada. El templo es donde uno puede tener un encuentro directo con el Dios que hizo los cielos y la tierra. El templo, mis hermanos, era el corazón de todo lo que ellos entendían acerca de Dios, acerca del mundo y de hecho acerca de todo lo creado en el universo.
Jesús está diciendo, mis hermanos, que todo esto será destruido. El templo donde Isaías vio al Señor en su trono alto y sublime, como lo describe en Isaías 6, ya no estará. El templo se había convertido, como hemos visto ya en las predicaciones anteriores, en una cueva de ladrones. Y ahora, hermanos míos, no solo en un sentido físico, sino por todo lo que significaba, Jesús está diciendo algo completamente desconcertante para ellos. De tal forma que no solo está diciendo nuestro Señor algo respecto al templo material, sino que también se refiere al judaísmo como religión muerta. Una religión que había caído en ritualismo, en ceremonialismo, y que no cumplía con la función que estaba supuesta a cumplir. Entendiéndose esto, ser de bendición a todas las naciones, traer la salvación a través de la fe en Jesucristo por el conocimiento del Dios verdadero. Ellos habían olvidado completamente esto. La destrucción física del templo vendrá a ser, hermanos míos, la evidencia visual del fin del sacramentalismo judío. Iba a acabar completamente. Y así, mis hermanos, hay muchos hoy que, aunque no son judíos, siguen asombrados y siguen atados a una religión muerta y sin fruto. Una religión que para ellos significa mucho, que la admiran y se impresionan, pero no saben quién es Jesús. Jesús declaró en Mateo capítulo 12, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, haciendo referencia al mismo. Y hermanos, es solo cuando vaciamos nuestra alma, cuando lleguemos a destruir en nuestro corazón el templo de la religión muerta y abracemos la obra de Cristo, quien vivió la vida perfecta, como deberíamos haber vivido nosotros, pero que nos es imposible. Aquel que murió la muerte que nosotros merecemos para pagar lo que no podemos. Aquel que resucitó al tercer día y regresará por los suyos. Es solo cuando nosotros realmente echemos de lado, destruyamos todo templo, toda cosa que a nuestros ojos como religión externa nos impresionen y abracemos al Cristo, es que entenderemos lo que es verdaderamente vivir espiritualmente, no solo vivir biológicamente. Algunos aquí quizá no han llegado a esto. Algunos aquí quizá siguen viendo el templo, siguen viendo la religión, siguen viendo lo externo, siguen viendo las reglas que hay que cumplir. La religión te dice, haz esto y no hagas aquello. Hermanos míos, pero no es hasta que te das cuenta que eso no funciona, que eso de hecho no sirve. Y que de hecho no necesitas eso, sino que necesitas a Cristo, quien es el único que puede y verdaderamente necesitas. Es solo hasta este punto, hermanos, que debemos llegar, que el corazón de una persona es verdaderamente el corazón de un cristiano. Un cristiano no es aquel que llega al templo. Un cristiano no es aquel que se impresiona. ¡Wow! Pero qué religiosidad tan bella. Sino que tiene que ver, hermanos míos, con el corazón, con la condición y la disposición del corazón. Mientras sigamos viendo el templo y mientras sigas viendo solo lo externo, no has creído en Jesús para salvación. Tú no conoces a Cristo. Tú conoces el templo. Tú conoces lo externo, pero no aquel a quien se ha de adorar en ese templo. Y no te lo digo de manera condenatoria, por el contrario, te lo digo de manera que debes entender que no debes fijarte en las cosas externas, sino pedirle al Señor que te dé ojos para ver aquel que vino a morir por los pecados de aquellos que en Él creen. Y que venga a darte verdadera fe para abrir los ojos de tu entendimiento, que no estén cegados por el príncipe de este mundo, que no vayas tras de las cosas que el mundo ofrece, sino que vayas verdaderamente a creer en Cristo Jesús y echar de lado una religión externa, muerta, de obras vacía que no funciona. Este, hermanos míos, va a ser el tema del capítulo 13.
Hay diferentes hermanos piadosos, conocedores del Evangelio, temerosos del Señor, que pueden tomar este texto e interpretarlo de diferentes maneras, porque es un texto complejo. Pero como he dicho, si perdemos de vista, mis hermanos, que es Cristo y el Evangelio el centro de toda la Escritura, entonces estaremos haciendo algo que en lugar de traer luz y paz a nuestro corazón, más bien traerá confusión. Así que, mis hermanos, veamos cómo la destrucción del templo de Jerusalén es el fin del judaísmo de obras. Es el fin de una religión vacía. Fueron el resultado del corazón duro y la corrupción de la religiosidad de la época quien llevó a Jerusalén a esto, quien llevó a los líderes religiosos a enseñar lo que enseñaban. No olvidemos ni por un instante que la última enseñanza que dio Jesús públicamente en el templo, en ese martes, es: cuidaos, guardaos de los escribas, guardaos de los falsos maestros. Y esto tiene que ser, hermanos míos, una cosa que conectemos directamente con la enseñanza de hoy. Esta religión sin fruto le llegó su hora, porque Dios no juega con el pecado. El Señor había hecho un pacto con su pueblo, y romper el pacto de Dios, hermanos míos, no es cosa pequeña. En su paciencia el Señor esperó todo este tiempo, pero Jesús acaba de declarar que de ese templo no quedará nada, porque llegó el momento en que el juicio venga sobre la nación de Israel. Jesús va a retomar la situación ocurrida un día antes, el lunes, y de la cual habló con sus discípulos, de hecho, esa misma mañana, la mañana del martes. ¿Y qué es eso? Primero, la maldición de la higuera, que ya vimos en Marcos capítulo 11, versículos 12 y 14. ¿Recuerdan cuando Jesús maldice la higuera? Recuerden que la higuera es el símbolo, representa a la nación de Israel. Pero también en Marcos 11, 15 a 19 vimos la purificación del templo. Entra Jesús, se da cuenta de todo lo que está ocurriendo y empieza a sacar a la gente de ahí. Empieza a tirar las mesas de los cambistas. ¿Y qué es lo que dice? Que su casa iba a ser llamada casa de oración para las naciones. Y ahora dice: ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La higuera después, el martes por la mañana, ese martes del que estamos hablando, la higuera queda completamente seca en Marcos 11:20. Y recuerde, estas cosas los discípulos las veían y entonces preguntaban a Jesús: ¿qué es lo que sucedió? Y le estoy haciendo realmente un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo 11 y parte del 12. No solo eso, sino que ese mismo martes Jesús empieza a ser cuestionado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos respecto a su autoridad. Y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Refiriéndose: ¿quién eres tú, Jesús, para entrar al templo y empezar a sacar a todos como lo has hecho? ¿Con qué autoridad lo haces? Jesús les responde, mis hermanos, y después de dar su respuesta, recuerden esto, les narra la parábola de los labradores malvados en el capítulo 12. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Cómo concluye después de explicar que había un señor, que había un hombre que tenía una viña y que la dio arrendada a otros para que la trabajen? Y que cuando fue el tiempo mandó a sus siervos a buscar lo que le corresponde, y a unos mataron, a otros apedrearon. Después manda a su hijo y dice: de mi hijo tendrán respeto, pero lo matan también. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el capítulo 12 de Marcos, versículo 9, con respecto a cómo finaliza esta parábola? Él pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Los fariseos, los escribas responden: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Jesús les confirma: así es, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Hermanos míos, en el versículo 12 de este relato, vemos que estos líderes religiosos entendieron que la parábola era contra ellos. Eso dice el texto. Ellos entendieron, Jesús está diciendo esto acerca de nosotros. Y es por eso que su deseo de prenderlo, capturarlo y matarlo incrementó. Estaban decididos a acabar con él. Hermanos,
Esto que acabamos de escuchar es el contexto inmediato de las palabras de Jesús en el pasaje de esta mañana de Marcos 13, versículo 2. ¿Por qué está diciendo Jesús que se va a destruir el templo? Y de hecho, la nación completa de Jerusalén. Israel será destruida. ¿Por qué? Porque él había hablado y dicho ya, primero, la maldición de la higuera, después se seca hasta la raíz y por último la parábola de los labradores malvados. Jesús está diciendo esto se va a cumplir. Estos no son cuentos. Esto no se dijo nada más para asustarles. Esto sucederá exactamente como Él dice. Ven estos grandes edificios, dice Jesús. Y la idea aquí es, y todo lo que ellos representan, todo lo que eso significa. Israel, hermanos míos, es su templo. Y dice Jesús, no quedará nada. Todo será destruido. Jesús está prediciendo la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y quizá ahora, cuando lo leemos en retrospectiva, viendo esta historia en el pasado, quizá no nos impacta mucho. Dice, bueno, sí, se destruirá ese templo. Para ayudarnos un poco a pensar, hermanos míos, ¿qué es lo que significó escuchar esto para los discípulos? Es como si dijéramos hoy en día que se va a destruir la gran mezquita de la Meca para los musulmanes. Es el lugar en donde millones y millones de musulmanes van cada año en peregrinación. Que alguien diga, ven esto, no va a quedar nada. Es como decir que se va a destruir el Vaticano completo y la Basílica de San Pedro para los católicos romanos. No va a quedar nada de eso. Va a haber tierra ahí, porque ni piedra quedará sobre piedra. Es como decir que se va a destruir toda la villa de Guadalupe y su basílica en la Ciudad de México para los guadalupanos. Es el lugar en donde la gente cada año va de rodillas y hace una serie de idolatría, lo que es. Pero imagínense decirle a ellos, ven esto, les parece hermoso, les parece grandioso, les parece majestuoso. Nada de eso quedará. Polvo es lo que verán en lugar de esto. Esa fue la impresión, hermanos míos, sobre la cual los discípulos preguntan a Jesús. Esto debe acercarnos a entender las palabras de Jesús y la reacción de choque, de conmoción, de sobresalto que debieron tener los discípulos al oír a Jesús decir esto. El juicio de Dios, hermanos míos, contra Israel estaba a punto de ocurrir y Jesús se los está diciendo. Pero esto no es nuevo. Juan el Bautista les había dicho desde el inicio de su ministerio a los fariseos que quién les había enseñado a huir de la ira venidera. Él empezó a decir que venía uno que era mayor que él y vendría con juicio, que el hacha estaba puesta en el tronco del árbol y que lo iban a cortar, y que se arrepintieran y vinieran a él, pero no quisieron. Esto, mis hermanos, debemos recordarlo siempre. Al empezar a entrar de lleno en el discurso de los olivos, vamos a ver cosas, hermanos míos, que son bien duras de escuchar. Y uno podría ser tentado a pensar, pero ¿por qué Dios haría algo así con esta gente? Hermanos míos, porque no se arrepintieron, porque blasfemaron a Jesús, porque lo insultaron, porque Jesús vino con los brazos abiertos, Dios de gracia y de verdad. Le conocieron, le vieron andar, testimonio tuvieron de él. Y ellos decidieron mejor matarlo. Esto, mis hermanos, había sido de hecho también ya profetizado por Ezequiel. En Ezequiel capítulos 10 y 11, el Señor habla al pueblo por su profeta. Y les hace ver, les dice acerca del castigo que vendría contra ellos a causa de su idolatría. En Ezequiel capítulo 10 vemos, y si quiere acompañarme ahí, vemos un subtítulo que dice: la gloria de Dios abandona el templo. El Señor de nuevo empieza a hablar por Ezequiel y les empieza a advertir del juicio que vendría. Ellos habían vuelto un pueblo idólatra. Y el Señor le dice a Ezequiel: habla al pueblo, porque la gloria de Dios los va a abandonar. En el capítulo 11 vemos la reprensión de los príncipes malvados, entendiéndose aquí como príncipes, hermanos míos, los líderes de la nación de Israel. Ellos habían sido ya
habían caído en actos de corrupción indecibles. Y entonces viene una reprensión, pero note algo verdaderamente interesante en Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Dice, en la visión que Ezequiel tenía de parte de Dios, dice el versículo 23, esto es lo que vio Ezequiel: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Lo que había hablado aquí al Señor se cumpliría parcialmente, mis hermanos, en lo que habría de ocurrir cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén. Sin embargo, ¿qué significaba esto de que la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad? Estamos seguros de una cosa, mis hermanos: Ezequiel no entendió lo que el Señor estaba diciendo. ¿Quién habría de entender algo así? ¿Qué significaba el hecho de ver esa visión? El martes, hermanos míos, el martes iba a ocurrir el cumplimiento de lo que Ezequiel vio. El monte que está al oriente de la ciudad, ¿cuál es? Solo hay un monte, hermanos. Solo hay un monte al oriente de Jerusalén, y es el monte de los olivos. La gloria de Dios sale de la ciudad, dice Ezequiel, abandona el templo y se detiene en el monte de los olivos. La gloria de Dios, hermano mío, sale de la ciudad, abandona el templo y se detiene en el monte de los olivos. ¿Y qué dice el versículo 3 de esta mañana? Que Jesús salió y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. ¿Quién se sentó ahí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Es Jesús la gloria de Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan en capítulo 1, versículo 14. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos míos, Jesús está saliendo del templo, abandonando el templo. La gloria del Señor había abandonado en este instante, en este martes, a Israel, a su religión muerta y al pueblo que el viernes lo iba a crucificar. El juicio contra Israel, hermanos, estaba a punto de ocurrir. Mateo capítulo 23, vemos algo interesante. Porque en el capítulo 23 de Mateo, hermanos míos, se nos narra lo que Jesús dijo, que no nos narra Marcos antes de que acontezcan estas cosas. Jesús miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Noten qué cosa tan interesante, hermanos míos. Jesús había entrado al templo, en la purificación del templo, y había empezado a sacar de ahí a los cambistas, a los vendedores, a toda esa gente que estaba ahí metida. ¿Y qué sucedió? Ya lo hemos dicho, que Jesús dijo: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Mi casa debe ser llamada casa de oración para las naciones. Sin embargo, antes de que Él salga del templo, antes que la gloria de Dios abandone el templo y abandone Israel, el Señor dice, lo que leemos aquí en Mateo 23, he aquí vuestra casa. Ya no dice mi casa, dice he aquí vuestra casa os es dejada desierta. En ese momento, hermanos míos, el Señor dejaba claro una cosa: que ya no iba a respaldar más ni ese templo, por hermoso que fuera, ni todo lo que significaba, ni a esa nación idólatra. La abandonaría ahí en ese día, mis hermanos. Miren que en Juan capítulo 4, y le voy a pedir que me acompañe a Juan capítulo 4, vemos que el inicio del capítulo 4 en Juan
nos narra la situación de Jesús y la mujer samaritana que se la encuentra en el pozo. Esta mujer era samaritana. Y note algo bien interesante. Después de que esta mujer empieza a hablar con Jesús, Jesús empieza a hablar con ella. Esta mujer, en el versículo 19, dice así. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Después de que Jesús le empieza a hablar de los maridos que ella había tenido y todo esto, la mujer dice: me parece que eres profeta. Y dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, es decir, allí en Samaria, allí en Sicar, de hecho, en la heredad de Jacob, dice la Escritura. Y entonces la mujer le dice esto de que nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, refiriéndose a vosotros los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Miren cómo la mujer está diciendo: a ver, sí, Señor, tal vez seas un profeta, pero hay una gran confusión en todo esto, porque nuestros padres dicen, no, que aquí debemos adorar, ustedes dicen que ahí debemos adorar, a saber cuál es la verdad. Y hasta el día de hoy eso ocurre, mis hermanos. Usted escucha a alguien, un predicador, le dice: no, mira, esto es lo que dice la Escritura. Otro dice: no, mira, esto es lo que dice. Dice: va a saber ya cuál es la verdad. Esto es lo que está diciendo esta mujer. Ella apela a sus tradiciones, a lo que se le ha enseñado. Dice: bueno, nuestros padres nos han enseñado esto, y yo sé que ustedes enseñan otra cosa, pero a saber cuál es la verdad. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está haciendo referencia en el capítulo 4 de Juan, 3 años, casi 3 años antes de que ahí en ese templo no quedará nada. Ni en este monte, ni en Jerusalén, eso ya no existirá más. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice Jesús. Jesús sabe lo que está diciendo. Nosotros, a lo mejor al leer el capítulo 4 de Juan, no estamos entendiendo, sino vamos a Marcos 13 a entender qué está sucediendo con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, hermanos. Pero Jesús sabe, y quizás esa mujer tampoco sabía en ese momento, pero Jesús le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, después de escuchar esto: sé que ha de venir el Mesías. La mujer todavía no cree esto. Dice: ok, mira, sí, como te dije, hay mucha confusión en todo esto. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella no sabe a quién tiene enfrente. Y dice: sí, suena convincente, pero mira, en última instancia, yo voy a esperar que venga el Mesías y que Él aclare todo este asunto. Qué hermoso, hermanos míos. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Yo te estoy diciendo esto. ¿Que dónde vas a adorar? Que sea ahí, que con lo que te enseñaron tus padres, que si los judíos aquí es en espíritu y en verdad. ¿Y vas a esperar que venga el Mesías? Lo estás viendo. Yo soy. Y esta mujer, hermanos míos, termine de leer la historia en casa, si no vamos a terminar predicando el capítulo 4 de Juan. Pero hermanos, esta mujer creyó y fue y empezó a decirle a todo el mundo acerca del Mesías. Esto es lo que hace un encuentro con Dios. Abrir los ojos y darse cuenta que no se trata de una religión externa, de obras muerta y vacía. Se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No se trata de las tradiciones de los padres, no se trata de las tradiciones de estos o aquellos. Se trata de si conoces o no conoces al Señor. El templo, hermanos míos, ya no iba a ser necesario. Y ya no iba a ser necesario porque en el templo se llevaban a cabo los sacrificios. Pero el verdadero y perfecto Cordero del sacrificio, Jesús, iba a ir a la cruz. Y con ese sacrificio
derramando su sangre, compró de una vez y para siempre a todos los que en Él creen. ¿De qué iba a servir un templo cuya función principal era el de hacer sacrificios a Dios? Cuando Jesús estaba ahí, iba a subir a la cruz en apenas unos días en el texto, y eso ya no iba a ser necesario. Hermanos míos, miremos cómo Jesús está apuntando, está dirigiendo a sus discípulos a pensar en el hecho de que Él es el Cordero del sacrificio. No se impresionen del templo, no se impresionen de estas piedras. Vean a aquel que va a subir a la cruz. Eso es verdaderamente impresionante. Como un hombre que es no solo hombre, sino Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo siervo para morir en lugar de pecadores como tú y como yo. Eso, hermanos míos, es más que impresionante. Eso, hermanos míos, nos debe hacer explotar el cerebro y el corazón, el alma misma. ¿Quién soy yo para que el Señor tenga memoria de mí? ¿Quién soy? Yo no soy nadie, y sin embargo, con qué amor nos ha amado el Padre, que aun siendo nosotros pecadores, dio a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Y Él no vio sus riquezas como gloria que aferrarse, sino que obedientemente fue a la muerte, y muerte de cruz. ¿Quién quiere hablar de un templo, por impresionante que fuera, cuando tenemos a nuestro Cristo, que murió y que resucitó? Punto número 3, hermanos míos. Nos encontraremos en los versículos, segunda parte del 3 y el versículo 4. Los discípulos están obviamente, naturalmente intrigados y quieren saber. Escuchan esto y ellos quieren saber más. Mateo capítulo 24, versículo 3 nos dice la pregunta de manera más completa. Marcos nos resume la pregunta que hicieron los discípulos, porque este punto es la pregunta de los discípulos. Vamos a ver qué preguntaron estos discípulos. En el capítulo 24 de Mateo, el pasaje paralelo, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y nota la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten cómo la pregunta de los discípulos, hermanos, tiene la intención de saber tres cosas. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, Jesús acaba de decir que no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos están simple y sencillamente choqueados, como decimos. Lo primero que se les ocurre preguntar es: ¿cuándo va a ocurrir esto? Pero pensemos en una cosmovisión judía. Se acaba el templo, se acaba Jerusalén, se acaba Israel. Se acaba el templo, se acaba el mundo. Si se acaba el mundo, es que el Señor va a regresar ya. Entonces también quieren saber qué señal habrá de tu venida. Y quieren saber qué señal habrá del fin del siglo. En la mente de estos discípulos, todas estas cosas las tenían puestas en una misma idea, en un mismo concepto. Ellos no podían separar el hecho de que se acabara el templo, que se destruyera Jerusalén y que el universo continuara. Dice: eso es imposible, pero es Jerusalén y es el templo. Ojalá, hermanos míos, estos hombres hubieran incluido o preguntado el por qué. Creo que ayudaba más preguntarle: Señor, ¿por qué se va a destruir esto? Pero no fue lo que preguntaron. Dice: ¿cuándo? ¿Y qué señales? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué venida? La segunda venida. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué siglo? La palabra siglo aquí, hermano mío, se refiere a edad, época. De hecho, Lucas capítulo 21, versículo 24 nos dice claramente que iba a empezar el tiempo o la edad de los gentiles. Es decir, que iba a acabar la época, la era, la edad de los judíos. Ellos quieren saber. Así que debemos entender esto que vamos a abordar a continuación, hermanos, tomando en cuenta lo dicho en esa pregunta más completa en Mateo capítulo 24, versículo 3. Porque eso es lo que quieren saber. No perdamos de vista eso.
De nuevo, ¿cuándo serán estas cosas? Y cuando dice estas cosas es lo que acaba Jesús de decir, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque en su mente se acaba el templo, se destruye Jerusalén, se acabó todo. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, hermanos míos, los discípulos al escuchar el anuncio de esta destrucción, piensan en cómo va a ser todo este tipo de cosas. La postura más popular, hermanos, en nuestros días con respecto a lo que vamos a ver a continuación, es que de alguna manera este tipo de cosas están reservadas para un futuro. Que esto ocurrirá en algún momento en el futuro, no sabemos cuándo. Y estoy de acuerdo, hermanos, esto ocurrirá en el futuro, pero ¿el futuro de quién? ¿Nuestro futuro? ¿O el futuro de los discípulos que estaban escuchando ahí? Para eso, hermanos, quisiera que veamos en Mateo capítulo 23, y yo sé que estamos yendo bastante a estos capítulos, porque como dije, en Mateo está también el pasaje paralelo, y en Mateo capítulo 23, versículo 36, lo que acabamos de leer hace un momento, fue lo de Jerusalén, Jerusalén, lo dicho antes por Jesús, pero también él había dicho unas cosas antes. En el versículo 36, después de condenar a los fariseos, Jesús dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Se da cuenta de eso? Dice, sobre esta generación. Una generación para los judíos duraba 40 años. Entonces, tengamos en cuenta que cuando Jesús está diciendo estas cosas, mis hermanos, estos discípulos que están escuchando no tienen en mente, creo que Jesús está hablando del año 3000. No, Jesús les dice, todo esto vendrá sobre esta generación. Además, en Lucas capítulo 9, versículo 27, Jesús ya había dado una condenación a los judíos, anuncia su muerte también, y en el versículo 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea que había gente ahí que no se iba a morir e iban a ver cosas del reino de Dios que ellos no esperaban. Y en el mismo Marcos, aquí en el capítulo 13, pero el versículo 30, dice, de cierto, Jesús diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando tomamos todos estos pasajes juntos, hermanos, es claro que Jesús está hablando acerca del futuro cercano, del tiempo inmediato a los discípulos. Ellos están en el año 30. Dice Jesús, no pasará una generación, como he dicho, para los judíos es 40 años. ¿Y qué es lo que ocurre en esa generación? Año 30 y 40 en una generación son 70 años. Hermanos, al pie de la letra, como Jesús dijo en el capítulo 13 de Marcos, se lleva la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto fue llevado a cabo por el general Tito por órdenes del emperador Vespasiano. Vespasiano ha puesto como su general a su hijo Tito. Empiezan a haber algunas revueltas entre los judíos contra los romanos, y en un momento Vespasiano dice, ya basta. Desde el año 66 habían estado escuchando diferentes revueltas, hasta que Vespasiano dice en el año 69, hijo, tú que eres mi general y por algo eres mi mayor general, acaba con esta gente ya. Y Tito, hermanos míos, lleva a cabo un asedio a la ciudad y destruye brutal y violentamente el templo, a los judíos que estaban allá adentro, porque es ahí donde se refugiaron, y acaban con toda la ciudad. Hablaremos un poco más adelante con respecto de esto, pero tengamos en cuenta esto, hermanos. Esto se cumplió tal y como Jesús lo dijo.
Esto marcó, hermanos míos, el inicio de una serie de acontecimientos que tuvo su cumplimiento en la generación de estos discípulos en particular, pero al mismo tiempo, hermanos, esto se extiende al resto del tiempo en lo general. La aplicación a Jerusalén y la destrucción del templo implica, mis hermanos, que el significado último de esta enseñanza va más allá y rompe las barreras de este contexto histórico inmediato. Es decir, ocurrió esto en el año 70 tal como Jesús dijo, pero no se quedó ahí, sino que hubo un devenir y continuamos hasta el día de hoy viendo todo este tipo de cosas. Lo que vemos en la destrucción del templo, hermanos míos, es lo que se llama un tipo. ¿Qué es un tipo? En el estudio de la Escritura, hermanos, debemos acostumbrarnos a escuchar esta palabra, tipología. ¿Qué significa eso? Bueno, que en la historia de la redención, el Señor hizo alguna cosa que apuntaba a Jesús, y eso que apuntaba a Jesús se llama un tipo. Por ejemplo, cuando David está luchando contra Goliat, defendiendo a su pueblo, y mata a Goliat, recuerde esto, usted no es David, David es un tipo de Cristo. ¿Y qué es lo que el Señor quería mostrarnos? Que así como David derrotó a Goliat, cuando todo el pueblo, ese sí es usted, está temblando, no sabiendo qué hacer, viene Cristo y Cristo va a derrotar la muerte y el pecado. Esa fue una sombra de lo que Cristo iba a hacer, de tal manera que a David lo llamamos un tipo de Cristo, no en el sentido de clase, sino que prefiguraba, era una sombra de Cristo, pero que vendría el antitipo, es decir, que vendría el verdadero, y él haría la obra y consumaría todo. Eso es lo que estamos viendo aquí básicamente, mis hermanos, que estas cosas sucederían sobre Israel, sobre Jerusalén, la destrucción del templo, pero estas son una sombra de lo que acontecerá en algún momento, y nadie sabe en el fin del tiempo, antes de la segunda venida de nuestro Salvador. Todo, hermano mío, se consumó en la destrucción del templo, pero la sombra es la que vemos y últimamente también habrá de consumarse en algún momento en el futuro para el fin de los tiempos. Ahora, vamos a ver qué responde Jesús al respecto. Punto número 4, versículos del 5 al 13. Dice Jesús, primeramente, ante la pregunta de los discípulos. Dice el versículo 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Note qué increíble. Estos hombres están preocupados por el cuándo. Jesús quiere más bien decirles, les voy a decir el cómo deben esperar hasta que el tiempo llegue. Porque si él hubiera querido, hermano mío, les daba la fecha exacta, año 70, pónganse ahí alertas, año 70, pero no les dijo eso. ¿Por qué? Porque de nuevo, la intención de la Escritura no es darnos a conocer el futuro, sino darnos a conocer a Cristo. Y el Señor está más bien ocupándose de decirle a sus discípulos cómo deben esperar hasta el tiempo en que Él vuelva. Mirad que nadie os engañe. Esto, hermanos míos, constituye la advertencia de Jesús a sus discípulos como el eje central de todo lo que va a decir. ¿Qué quiere decir eso? Que la intención de Jesús es, deben estar alertas. Más bien que estar preocupados por saber cuándo, deben saber qué es lo que deben hacer y cómo deben vivir mientras ese tiempo se cumple. Esto vuelve a ser un eco, hermanos míos, de la advertencia que se dio en la enseñanza, la última enseñanza en público de Jesús sobre guardarse de los escribas. Quiere decir que habrán muchas personas que intentarán engañar al pueblo de Dios. Y continúa él en el pasaje. ¿Por qué es que debemos mirar que nadie nos engañe? Porque vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hermanos míos, en el tiempo antes de la destrucción del templo de Jerusalén, muchos se levantaron diciendo que ellos eran el Cristo que había regresado. Se cumplió esto antes del año 70, como Jesús dijo.
Pero también, hermanos míos, lo seguimos viendo hasta nuestros días. No falta un loco que sale por ahí diciendo que él es el Cristo. Pero no solo se refiere a una persona que dice, yo soy el Cristo, sino que se refiere a toda doctrina, a toda predicación, toda enseñanza, toda religión, toda denominación que enseña un falso Cristo y dice, aquí tenemos al Cristo. Suena como Cristo, se parece a Cristo, pero no es el Cristo. ¿Y cómo sabemos que no es el Cristo? Porque vamos a la Escritura y vemos que el Cristo de la Escritura es otro. Ya lo dijo Pablo a los Gálatas, que no hay otro evangelio. Y que si aún ellos vinieran a predicar, aún nosotros, refiriéndose Pablo, yo o alguno de mis colaboradores, si venimos a predicarles otro evangelio que no sea el de Jesucristo, que no sea el evangelio bíblico, sea anatema. Y aún si un ángel se aparece, hermanos, miren nada más lo intenso de esto. Dice Pablo, es posible que se aparezca un ángel y les empiece a hablar y les empiece a decir cosas. Si no es conforme a las sanas palabras de la Biblia, no le creáis, sea anatema, así sea un ángel. ¿Por qué? Porque Pablo conoce la Biblia y sabe que Satanás puede vestirse de ángel de luz. Dice, no le crea, vayan a la Biblia con sus propios ojos, ábralos y vea. ¿Es esto lo que le está predicando? Jesús, que vino a morir para salvar pecadores por su sacrificio expiatorio en lugar nuestro. Hermanos, el Señor dice muy claramente en esta importante pregunta que le hicieron, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hermanos míos, es abrumadora la manera en que Jesús dice muchos serán engañados, que no sea usted uno de ellos. Usted tiene que conocer la Escritura, tiene que conocer al Salvador, aquel que usted dice, yo soy salvo y he puesto mi fe en Jesucristo, por él soy salvo. Tiene que conocerlo. Después continúa el texto y dice Jesús, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Note de nuevo cómo Jesús tiene la intención en su corazón de traer paz a sus discípulos. Miren que no os engañen, van a escuchar estas cosas, no os turbéis. No os turbéis, tranquilos. Porque sí, van a haber guerras y rumores de guerras. Ahora, hermano mío, nosotros sabemos que cada semana hay una guerra diferente en el mundo. De hecho, hay muchas guerras llevándose a cabo en la actualidad. Tenemos la guerra de Yemen, tenemos la guerra de Siria, la guerra de Oriente Próximo, la de Senegal, la de Sudán, la de Israel contra Palestina, por supuesto la de Rusia y Ucrania. Y estas guerras se están llevando a cabo en este momento, hermanos míos. Pero yo le aseguro que quizá la única que ha escuchado usted es la de Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe por qué no sabe nada de lo demás? Bueno, primero que nada, hermano mío, porque somos a veces perezosos para no informarnos. Pero más importante, porque los medios masivos de desinformación solo le dan a conocer a usted lo que les interesa que usted sepa, por sus propios intereses. Y una vez que les presenta la información, ellos le dicen, te voy a decir quién es el bueno y quién es el malo. ¿Por qué? Porque les interesa a ellos que usted piense así. Pero hermanos, esto se da constantemente. Tristemente, hermanos míos, llegamos a un punto en el que nos parece ya está normal. Esto comenzó, hermanos míos, desde esa época. Y note usted esto, pareciera que Jesús está diciendo, van a haber guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Hoy en día, quizá le pudiéramos decir a Jesús, ¿en serio, Jesús? Dime algo que no sepa. Eso pasa siempre. Sí, mis hermanos, pero no en el tiempo en el que Jesús está hablando. En el tiempo en que Jesús está hablando, se vivía en la era de la Pax Romana, término en latín que significa la paz romana. Había sido esta época, este tiempo, este periodo de gran estabilidad en el Imperio Romano, caracterizado por su calma interior y su seguridad exterior. Los romanos y los ciudadanos romanos creían que Roma y el César habían logrado por fin lo que nadie en el mundo había logrado, conquistar todo lo conocido y traer a sus ciudadanos paz y seguridad para siempre. Entonces, cuando Jesús dice esto, hermanos míos, es de nuevo perturbador. ¿Guerras y rumores de guerras? Pero si vivimos bajo el Imperio Romano.
¿Quién va a acabar con la paz, con la seguridad que el Imperio Romano trae? Dice Jesús, va a acabar en menos de una generación. Los discípulos de nuevo debieron haber quedado en shock. Dice, ¿qué? ¿En serio? Y esto sucedió, hermanos míos, como he dicho ya, habían revueltas entre los judíos contra el Imperio Romano, otros países, otros reinos empezaron a estar en guerra para liberarse del yugo romano. Y esto Jesús dijo, hey, tengan cuidado, porque esto empezará a ocurrir. Cuídense, guárdense, pero no os turbéis. ¿Por qué, Jesús? Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hermanos míos, pareciera hoy que muchos andan buscando esas señales para decir, el fin se acerca. Jesús dice, no es el fin. No es el fin. Lo escucharán, lo verán, pero no se turben. Hermanos míos, tengo que aclarar que esto es específicamente para los discípulos. Esto no lo está diciendo Jesús públicamente, sino que ahora todo lo que hablará, lo hablará para sus discípulos. Si usted ha venido a creer en Cristo Jesús para salvación, Jesús dice, hey, van a ver todas esas cosas en el mundo. No se turben, no es el fin. Dejen de ver cosas y decir, ándale, ahora sí, aquí viene el fin del mundo. Y Jesús no es el fin, no es el fin. Dice además, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Y de nuevo, este tipo de cosas no se veían durante la Pax Romana, pero la Pax Romana, esa época, acabaría y entonces empezarían a ocurrir antes del año 70 este tipo de cosas. Se han registrado en la historia diferentes terremotos en el área de Frigia, en el área de donde estaban ellos. Esto era para ellos algo que no era normal. Y sin embargo, esto empezó a acontecer. Naciones luchando contra otras, reinos luchando contra otros. Todo esto trajo hambrunas, trajo tantas cosas tan horribles que nadie se esperaba. Pero dice Jesús, hey, todavía no. Principio de dolores. Y lo que está diciendo aquí el Señor es una analogía, una metáfora, una comparación con una mujer embarazada que empieza a tener dolores porque el bebé ya va a nacer. Y entonces quizás sale corriendo el marido y van al hospital y la chequean y le dicen, no, regresa a su casa. Pero todavía no. Pero duele bien horrible. Pero todavía no. No ha llegado, está empezando esto todavía, ¿no? Entonces, hermanos míos, esta es la escena que está diciendo Jesús. Van a ver todas estas cosas, pero espérense, todavía esto está comenzando apenas. Por eso no deben turbarse. Es normal, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, de nuevo Jesús pidiéndole a sus discípulos que se cuiden, cuídense. Note de nuevo, mirad que nadie os engañe, no os turbéis. Y ahora dice, mirad por vosotros mismos. Es una manera de decir, tengan cuidado, cuídense. ¿Por qué? Porque os entregarán a los concilios. Los concilios, hermanos míos, son tribunales. Los van a entregar a la policía. ¿Por qué razón? Por Cristo, porque son creyentes. También en las sinagogas los azotarán. Los judíos no iban a aceptar, obviamente, que existieran ahí mismo personas que siguieran a Jesús y los azotarán. Y dice, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Hermanos, qué impresionante que Jesús le está hablando a estos discípulos que son hombres comunes y corrientes y les dice, ¿saben dónde van a estar ustedes? Delante de reyes. Delante de reyes van a estar ustedes. Yo me imagino a esos hombres ahí como, ¿nosotros? Es como que le diga a usted, mire, prepárese, porque usted va a tener que estar un día delante de Joe Biden, el presidente de este país. Ahí va a estar. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. Usted diría, ¿yo ni inglés hablo? Usted va a estar delante de tal o cual persona, pero la razón es clara. Para dar testimonio a ellos. ¿Cómo estas personas que estaban en altos puestos, en altos mandos, iban a saber del Evangelio de Cristo? Si no fuera porque arrestaban a estos hombres y los llevaban con ellos y decían, a ver, véalo usted porque estos hombres están locos. Y cuando estaban ahí, ¿qué hacían? Daban testimonio del Señor Jesucristo. Note cómo en Hechos capítulo 26, hermanos míos, Pablo se defiende ante Agripa el rey.
Y entonces, después de dejarle hablar, Pablo empieza a explicar su conversión, empieza a explicar tantas cosas. Y en el versículo 24 dice, diciendo él todas estas cosas en su defensa, Festo era un procurador. Un procurador era algo así como un alcalde. A gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te volvieron loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, refiriéndose a Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Note cómo está hablando Pablo. Con respeto le dice excelentísimo Festo, pero con confianza en lo que está hablando por el Señor. Y dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, todo lo que hemos predicado lo hemos hecho a luz pública, no nos estamos escondiendo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Directamente el testimonio de Cristo y de la Escritura se la pone en la cara al rey y le dice, ¿crees o no crees? ¿Usted se imagina, hermanos míos, hablarle así al presidente? ¿Crees o no crees en Cristo? Directo, claro, con confianza y con respeto. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque Pablo está encadenado mientras testifica. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Eso se cumplió, hermanos míos, y se extiende hasta el día de hoy para nosotros, que debemos estar listos para dar testimonio de nuestro Salvador, aún sean gobernantes, aún sean reyes, presidentes. Nosotros servimos a un único rey, que es el rey que reina por sobre todas las cosas, y ese es Jesucristo. Y dice también el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahí está, hermanos míos, el mandato de Jesús, la gran comisión. Debe ser predicado el evangelio a donde sea que vayamos hasta cumplir la gran comisión de llevarlo a todas las naciones. Versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis. Una vez más el Señor diciendo cómo debemos enfrentar y afrontar estas cosas. De nuevo, lo voy a repetir, mirad que nadie os engañe, no os turbéis, mirad por vosotros mismos. Y ahora dice, hey, no os preocupéis. Les van a entregar, no os preocupéis, no os preocupéis. Dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Imagínense, hermanos míos, el Señor dice, ni siquiera se ponga a preparar usted, si un día me agarran, voy a tener a lo mejor al gobernador, ¿cómo le voy a decir? No se preocupen, usted tiene que estar en la Escritura, usted tiene que dejar que el Señor trabaje en usted, y el día en que usted esté ahí, si el Señor así lo decide por su voluntad, dice, lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Qué impresionante, hermanos míos. Y recuerde esto, estar lleno del Espíritu Santo no es nada más decir algo como mágico que va a venir sobre usted. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Y el día que usted esté frente en una situación así, el Señor traerá a su mente la Escritura que usted ha estado consumiendo toda su vida. ¿Qué cree que va a salir de su boca si usted está lleno de la Escritura? Va a salir la palabra de Dios. Y dice más el versículo 12, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos míos, no es misterio esto. En la época en donde algunos judíos empezaban a creer en la fe, los padres de aquellas personas que venían a creer en Cristo los aborrecían por completo. Algunos no los mataban literalmente, pero hacían una ceremonia funeraria para decir, mi hijo está muerto. Sin embargo, también habían personas que ante la persecución entregaban a sus hijos a las autoridades para salvar su propio pellejo. Y no les importaba si los iban a matar. Y hasta el día de hoy, hermanos míos, en muchos lugares del mundo existen todavía padres que por su tradición quizá musulmana o islámica, un hijo empieza a creer en Cristo y no les importa entregarlos a la muerte. No importa al hermano en la sangre delatar a su hermano que es cristiano. No le importa. ¿Por qué? No porque aborrecen a su hermano,
porque es su hermano, no porque aborrecen a su hijo o a su padre, porque es su hijo o su padre, sino porque aborrecen con todo su corazón a Cristo. Y cuando estos hombres valientemente están en medio de sus familias, cuando valientemente están en medio de su sociedad, hablando de Cristo, dicen, oh no, que mueran. Es preferible llevarlos a que mueran a estar con ellos. Y hermanos míos, mire qué dice aquí en el versículo 13. Esto será por causa de mi nombre, dice Jesús. A uno lo pueden aborrecer, hermanos míos, por muchas cosas. Pero nadie aborrece en el mundo algo tan intensamente como el nombre de Cristo. Lo crea o no lo crea, le parezca verdad o no le parezca verdad, esta es la realidad de la Escritura. Por causa de mi nombre, dice Jesús. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús no está diciendo aquí, esta prueba la tienen que pasar y vamos a ver si al final usted sigue firme y entonces será salvo. No es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es que el verdadero creyente, aquel que verdaderamente ha seguido a Cristo, podrá pasar por todo esto y no renunciar a su fe. Y así muera siendo un mártir, será recibido en la salvación del Señor. No porque aguantó, sino porque fue creyente y esa fe se demostró siendo sostenida y mantenida por Dios en medio de todo esto. La iglesia, hermanos míos, está siendo perseguida. Y usted puede pensar que hay algunas iglesias o en algunos países en donde la iglesia está siendo perseguida. Debemos quitar esa idea de nuestra mente. La iglesia es solo una y la iglesia está siendo perseguida. Sea que estemos aquí en los Estados Unidos, o estemos en Sudán, o estemos en China, la iglesia del Señor está siendo perseguida. Tristemente hay lugares en donde este tipo de cosas se da, y son cosas violentas, horribles, sanguinarias, crueles. Pero no se confunda. Si usted es cristiano y está en este país, está siendo perseguido. La única diferencia es el modo, porque la iglesia será perseguida. Hay que entender, hermanos míos, qué es persecución y qué es iglesia. Porque si le digo, la iglesia está siendo perseguida y usted dice, yo no veo nada de eso, es que usted no ha entendido qué es persecución, o no ha entendido qué es iglesia, o no ha entendido ninguna de las dos. La persecución, hermanos míos, es poner como blanco a los cristianos para detener el avance del reino y que estos no hablen, que se callen. Y estando aquí, hoy, en este país, año 2020, estamos siendo perseguidos a través de todo ese entretenimiento que se nos quiere dar para no estar en la palabra y para no estar predicando el evangelio en todo lugar. Discierna, hermano, discierna, hermana. Abra los ojos y vea cómo la iglesia del Señor quiere ser detenida, sea, por un lado, con crueles persecuciones y muerte, o sea, con entretenimiento. Usted estará bien. No sea tan radical. Hay que respetar, hay que tolerar. Mejor guárdese usted a su Jesús y su fe en su bolsillo. Llévelo como un amuleto. Hable de Dios cuando esté en la iglesia, pero no aquí afuera. No, mis hermanos, el mandato del Señor es que hablemos y que llevemos el evangelio a todas las naciones y las discipulemos para su gloria. Eso es lo que nosotros estamos mandados a hacer, hermanos. Y para concluir, porque podríamos seguir hablando, y usted sabe que podría. Para concluir, hermanos míos, la gran pregunta es esta. Y usted sabe qué pregunta le voy a hacer. ¿Está usted simplemente mirando el templo, lo externo? ¿Está usted nada más cumpliendo con una serie de reglas y normas para decir yo soy cristiano? Pero cuando mira su vida, usted se da cuenta y debe ser honesto. Usted no conoce a Cristo. Usted no ama a Cristo, no ama su palabra, no le busca, no clama por Él. Entonces arrepiéntase y venga a Jesús, porque Él está esperando de brazos abiertos para darle la salvación que usted necesita. ¿Cómo va usted a pasar por todas estas cosas que acabamos de leer y perseverar hasta el fin si usted no tiene a Cristo? Solo aquel que tiene a Cristo, hermanos míos, es capaz de en los peores momentos brillar con más intensidad la luz del evangelio. En la oscuridad más profunda, en la profundidad del pozo de la desesperación, saber y estar como enseñó el Maestro, que nadie nos engañe, no nos turbemos, miramos por nosotros mismos, no nos preocupemos, vamos a perseverar hasta el fin.
venga hoy en arrepentimiento y fe genuinos a Jesús. Venga verdaderamente a adorar a aquel que ese día abandonó el templo, pero lo abandonó no para abandonar al mundo, sino precisamente para que el mundo sea salvo por él. Venga en arrepentimiento y fe a Jesús. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dejado instrucciones claras y precisas. Y en esas instrucciones, Señor, está que no debemos turbarnos o preocuparnos, sino que debemos mirar bien, Señor, que nadie nos engañe. Padre, ayúdanos a ser esa iglesia que se levanta firme, Señor, en la proclamación de tu evangelio hasta que tú vuelvas, Señor. Porque tú has prometido que habrá iglesia, Señor, hasta el día de tu regreso. Nada prevalecerá contra la iglesia, ni las puertas del mismísimo Hades. Señor, quita de nosotros, primeramente, la hipocresía. Segundo, Señor, quita de nosotros, Padre, la cobardía. Y seamos, Señor, tu iglesia. Que seamos, Señor, esos embajadores que den a conocer tu nombre a todas las naciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.